Bien, yo tengo siempre la carga y la visión o el énfasis de predicar a los líderes. A veces voy a predicar a reuniones pequeñas y hay veces que tengo que predicar a personas que se aburren en el culto, no conocen al Señor o se distraen. Pero yo siempre pienso que en el grupo hay alguno que va a ser un líder. Y eso me inspira y me motiva. Y bueno, me gustaría predicar a los líderes. Probablemente los líderes o los responsables están por ahí en la organización, pero bueno, espero que haya aquí alguno que todavía el Señor lo pueda llamar al liderazgo. Quizás les sorprenda el mensaje, porque igual no es muy habitual, pero quisiera tratar tres asuntos, o tres áreas, o tres facetas, o tres aspectos del líder. A mí me gustaría que la persona que dirigiera mi vida, me gustaría, y espero y siempre es así, que la persona que dirigiera mi vida o mi ministerio o el lugar donde yo estoy, pues sea intelectualmente, moralmente y espiritualmente superior a mí. Y yo trato a las personas que dirijo, tratar de ser también lo mejor posible, superar cada día mi vida para ser intelectualmente, moralmente y espiritualmente llegar a una altura razonable. Amén, hermanos. Y me gustaría hablar de esos tres aspectos, hablar del primero, la intelectualidad. Y algunos a lo mejor dicen, no, si el Evangelio todo solo tiene que ver con emocionarse, y sí es verdad, sí es bueno emocionarse. Y probablemente, en muchos casos, a Dios le agrada que vengamos delante de Él balando como ovejas. Al Señor le agradará mucho si no sabemos otra cosa que balar como ovejas, pero delante de la Iglesia tenemos que saber expresarnos y tenemos que saber transmitir no solamente emociones, sino ideas, conceptos. Y para eso Dios nos ha dado la palabra. Nos ha dado la mente, el intelecto, los pensamientos, las ideas. Y el Señor, cuando quiso trasladar un mensaje al hombre, tuvo que usar un formato. Y ese formato pues vino en forma de hombre. En este caso la palabra de Dios dice que el verbo, el mensaje, la revelación se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces yo pienso que el intelecto o la mente tiene que ver con un formato, no es otra cosa, es el soporte, digámoslo así, ¿no? El soporte que Dios utiliza. Y creo que es importante este asunto de la parte intelectual del líder. Yo si me viniera aquí y dijera, por ejemplo, Dios es muy bueno, Dios te ama mucho, y probablemente mucha gente dirá, qué bien, ¿no? Qué emocionante lo que está diciendo, pero además de decirlo hay que saber explicarlo. De tal forma que a través de la palabra, el verbo también se haga carne en nosotros. Y nosotros tenemos un ministerio, bueno, pues complicado, porque todos los que estamos al frente, pues no tenemos, bueno, la gracia o la dicha o no hemos tenido la oportunidad de formarnos intelectualmente. Y es algo que es un hándicap. Y me gustaría, yo le digo al Señor, Señor, me gustaría que me dieras el don de los poetas para poder contar con palabras lo que yo siento en mi corazón. Pero es como el que está frente a un anochecer en un lugar, en un paraje muy bello, y le llama a su mujer y le dice, cariño, estoy en un sitio precioso, pero no sé cómo explicártelo, es tan bello que no tengo palabras. Pues tu mujer dirá, pues muy bien, está bien, ¿no? Pero yo le digo, yo me gustaría decir al Señor, o me gustaría tener las palabras del poeta para decir, oye, pues el color del anochecer es así, el olor, el aroma, la fragancia de este lugar. Y cuando uno empieza a hablar de lo que hay en su corazón y lo sabe expresar, qué bonito, ¿verdad? Qué bien. Los demás pueden también enriquecerse. Yo digo al Señor, a mí me gusta la música, ¿verdad? Pero Dios no me ha dado el don de la música. Y yo rabio porque
porque yo le digo al Señor, Señor, si yo pudiera cantar como algunos hermanos, porque lo que hay aquí en mi corazón no lo puedo expresar con esta voz de grillo pisado que hay. No me salen las notas, no me sale, y quisiera, y me siento un poco frustrado, pero no por eso me desanimo, pero me gustaría tener las palabras del poeta y la gracia del músico para alabar a Dios. Entonces, yo creo que la parte intelectual del líder es importante. No sé si es fundamental, pero por lo menos es importante. De hecho, Dios escogió siempre a hombres intelectualmente desarrollados. El propio Pablo, hasta los líderes religiosos o políticos le decían, Pablo, las letras te han vuelto loco. Y decía el rey Agripa, pero casi me convences con tus argumentos. Y yo creo que la fe tiene que ver con la convicción, es la convicción, ¿no? Es la convicción, dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es convicción? La convicción tiene que ver con argumentos que afirman cosas en nuestra vida. Un convicto es alguien que se le ha demostrado con hechos que es alguien que ha cometido un delito, eso es un convicto. Y un convencido es alguien que se le ha demostrado por hechos y por razonamientos sólidos y eficaces de que Dios es verdad, de que Dios es cierto y que la palabra de Dios no es un montón de tradiciones absurdas, sino que es una roca donde podemos poner nuestra casa y podemos edificar nuestra familia y podemos instruir a nuestros hijos. Y podemos decir a nuestros hijos con toda contundencia, decir, este es el camino, esta es la verdad y es la vida, y no olvídate de lo demás que te digan, porque todo es modas y pensamientos de hombres. Entonces yo creo que es importante. Pablo era un hombre intelectualmente desarrollado, Moisés era un hombre intelectualmente fuerte, el escritor de los Hechos, Lucas, creo que eran todos hombres que nos dejaron la impronta, nos dejaron el legado, nos dejaron escrito y después de haber sabido explicarnos las cosas que habían visto y oído de Dios. Entonces yo creo que es importante esto. Entonces, entonces el pensamiento que se ordena con la palabra de Dios tiene que ver con el comprender. La palabra de Dios nos dice cuando habla de la parábola del sembrador, dice que algunos oyen la palabra pero no la entienden y entonces vienen los cuervos y se la comen. Yo vengo de un lugar de España donde el nivel cultural es muy bajo y la gente no sabe hablar bien. ¿Sabes por qué? Porque han recibido toda la información por oír, pero no por leer. Y el oído nos permite percibir algunas informaciones, pero el leer las asienta y las afirma en el corazón. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer libros también y saber clasificar y saber discernir. Pablo decía, dice, yo hablo más en lenguas que todos vosotros. Pero cuando vengo a la iglesia no me pongo a hablar como una oveja, sino prefiero decir 5 palabras con entendimiento para edificación que 10.000 en el Espíritu. Entonces yo no quiero pasar del espíritu a la intelectualidad, sino al contrario, voy de la intelectualidad, vamos a ir progresando para llegar al punto en que el hombre de Dios debe ser un hombre intelectualmente, el siervo de Dios. Hay gente que quiere decir, bueno, yo con ser un buen chico me conformo y con llegar al cielo me basta, ¿de acuerdo? Pero los que anhelan obispado, los que anhelan, pues tienen que, como dice la palabra de Dios, a Timoteo y a Tito, les habla y les dice que es importante la doctrina, ocúpate de la doctrina. Predica con doctrina y con paciencia. Lee, dedícate a la lectura y a la oración. Y entonces yo creo que cualquier persona que quiera al cielo simplemente, pues simplemente con creer al Señor, ser salvo, está bien, pero los que queremos estar en el cargo y en el ministerio debemos de tener esta área lo más desarrollada posible. Entonces no digo que vamos a acabar por la intelectualidad, sino empezamos por la intelectualidad y vamos a acabar por la espiritualidad, pasando por el área de la moralidad. Y no quiero cansaros porque ya llevamos muchas prédicas. Entonces es importante la comprensión. La comprensión, el lenguaje es
mejor dicho, la comunicación es un milagro. Sí, es un milagro, hermano, la comunicación. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando en español y muchos de vosotros no me estáis entendiendo porque vosotros habláis en portugués, es lógico. Pero si además tienes prejuicios y me ves a mí y dices español es un español no sé qué y ya tienes un prejuicio contra los españoles, todavía vas a tener más problemas para escucharme. Y si encima los conceptos no los entiendes, peor todavía. La comunicación siempre es difícil, por eso es importante la comprensión. Y cuando uno recibe los conceptos y las ideas, tiene que trabajar con ellas, es como la herramienta. A veces Dios nos hace una pregunta y no te da una información. Te dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Hay veces que el Señor te dice, para vosotros, ¿quién soy yo? Y hace preguntas. Y cuando uno recibe una pregunta, lo que hace empieza a profundizar en su corazón y a buscar respuestas. Y a veces las respuestas las encontramos dentro de nuestro ser porque tenemos el Espíritu Santo dentro. Entonces a veces Dios no te da la respuesta, no te da la solución, te crea la inquietud y te hace una pregunta en la cual tienes que tener una introspección y tienes que bajar del subsuelo de la superficialidad de tu alma a las bases más abajo hasta llegarte a lo más profundo del corazón y te encuentras con que Dios te está hablando desde ese lugar santísimo donde nadie puede entrar nada más que el sumo sacerdote. Entonces, los pensamientos hay que elaborarlos, son como herramientas. Uno a veces Dios te dice, oye, tienes que construir un templo. Sí, bueno, aquí están las herramientas, los materiales, ahora constrúyelo. Así somos con los pensamientos y los conceptos. Las ideas se tienen que clasificar, se ordenan. Las ideas se contrastan y las ideas se eliminan. Quiero decir que la palabra de Dios nos dice que analizar las profecías. Analizar significa que tenemos de estar atentos y escudriñarlas y desechar lo malo y guardar lo bueno. Por tanto, hay un proceso en el que el intelecto y el Espíritu Santo, lógicamente, está ahí obrando y trabajando para que las ideas se puedan contrarrestar, se puedan eliminar si hace falta o se puedan complementar. Por ejemplo, yo no tengo el don que otros hermanos que han subido aquí lo tienen, pero me puedo complementar con ellos, no me siento incómodo con ellos, porque sé quién soy y sé que tengo mi parte de aplicación al cuerpo de Cristo, pero no soy igual. Yo no me emociono como el hermano que se ha emocionado y me gustaría emocionar, pero no me emociono. Hay áreas de mi vida que han sido duramente castigadas y ahora, pues bueno, esas emociones tengo que trabajarla un poquito porque está un poco mustia. Pero las ideas se eliminan, se complementan o se rechazan. Las ideas se transmiten y las ideas se retienen. Retenedores de la palabra, retenedores de la doctrina. Hay que retener lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido, lo guardamos, lo recordamos, lo evocamos, lo compartimos. Entonces creo que, hermanos, que la parte del intelecto es importante para nuestras vidas. Comprender la palabra, elaborarla, contrastarla, guardarla y compartirla. ¿Para qué? Para convencer a otros. Con toda y palabra y doctrina. ¿Qué dice la palabra de Dios que debemos de predicar? Pablo decía a Timoteo que debes de predicar con doctrina y con salero y con toda clase de argumentos para convencer a los que contradicen. Dice la palabra de Dios que redarguye, exhorta y reprende con toda palabra y doctrina. Redarguye, anima. Para animar tienes que tener argumentos. Si tú a una persona le dices, imagínate que a una persona tiene una desgracia. Imagínate, ¿no? Una desgracia. Y tú llegas y le dices, venga, chaval, que no pasa nada, venga, hombre, ánimo.
El chaval, el otro te dice, te mira así y dice, tú no sabes por dónde estoy pasando. Y mejor que para decirme eso no me digas nada. Hay que animar, hay que tener argumentos para animar, hay, como dice la palabra de Dios, que podemos animar o podemos consolar con la consolación que hemos sido consolados. Hay que tener argumentos, hay que tener estructuras espirituales, hay que tener verdades internas y verdades eternas que nos permiten abrir los ojos al hombre metido en la cueva y decirle que hay una oportunidad para su vida. Exhorta, reprende, anima, convence. Hermanos, ¿no creéis que la Biblia y la palabra de Dios es para un hombre totalmente ciego a la intelectualidad? Estamos muy equivocados. Entonces, reflexiona sobre este punto. La segunda cosa que quería compartir contigo es sobre aparte de que somos hombres intelectuales y que la parte intelectual es importante, debemos de reflexionar sobre la parte de la moral. ¿Qué es un hombre moral? ¿Qué es la moralidad? Bueno, pues es una serie de normas, de verdades, de conceptos, de principios y valores que determinan o conducen nuestra vida. Groucho Marx, lo que decía, Groucho Marx decía, yo tengo unos principios, pero si no te gustan, tengo otros. De vez en cuando hay que contar un chiste para ver quién está atento. Yo me he dado cuenta que hay gente que está atenta. Nosotros no podemos decir, yo tengo unos principios, pero si no son aplicables aquí, tengo otros. No, nosotros tenemos unos principios. Y uno de los problemas con los que he trabajado con el liderazgo de hombres que están en este ministerio y que vienen de una situación, pues de drogadicción o de delincuencia, o de incultura, o de poca formación, o de ausencia de padres que les han ministrado, que les han cuidado. Uno de los grandes problemas no es la inmoralidad. Porque unos dicen, bueno, lo contrario de lo moral es lo inmoral. No, lo inmoral prácticamente rápido se contrasta con la luz de la palabra de Dios y uno dice, esto no lo quiero. El gran conflicto que yo tengo en el liderazgo no es la inmoralidad, sino es la amoralidad. ¿Qué significa la amoralidad? Pues que no tenemos una moral clara, sino que si me acerco a fulano y esta persona me influye bien, yo voy a ser una buena persona. Si mañana tengo un responsable que no me corrige bien, no me lleva bien, mañana voy a dejarme empapar o seducir por esa forma de pensar. Estamos viviendo en los tiempos de la amoralidad. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y arrastrarán a muchos. Hay una amoralidad, no hay principios, no hay valores. La palabra de Dios se ha convertido más o menos como una especie de atuendo sacrosanto que nos viste por fuera, pero que no nos condiciona y nos afianza por dentro. La ambigüedad es la palabra clave del hombre de hoy. La ambigüedad, caracteres desdibujados, hombres con personalidades ambiguas, contornos desdibujados, contornos del hombre sin muros, en el que no se sabe dónde empieza el mundo, dónde empieza la iglesia. Y yo quisiera que entre el liderazgo que está conmigo, y yo propiamente me gustaría tener una moralidad clara, ser quien soy, saber cuáles son los principios que sustentan mi vida, las verdades que sujetan mi columna vertebral, y que a pesar de que pasen las modas y los tiempos y cambien las cosas, yo seguiré siendo un hombre firme, apoyado sobre la roca que es Cristo y con una columna vertebral que me mantiene erguido frente a las tempestades y los vientos de doctrina de este mundo. Entonces, hermanos, yo creo que hay un problema de amoralidad y yo en Remar veo muchas personas amorales. Puedo criticar mi ministerio porque llevo 30 y tantos años en él y es una crítica constructiva. Creo que dentro de nuestro ministerio hay muchas personas amorales. Simplemente están aquí porque, pero no saben muy bien hasta cuándo, hasta dónde, y no saben qué va a pasar si las circunstancias cambian. Quiero decir, por ejemplo, ¿tú crees que yo cambiaría si mañana muere un familiar mío y me toca una herencia grandísima? ¿Tú qué piensas? Yo creo que no cambiaría, porque se ha dado el caso ya. Pero yo dudo de que muchas personas sí eso les afectaría, porque no tienen una moralidad clara. No saben qué harían cuando mañana les toque heredar una cosa. No saben cómo van a manejar eso.
Pero mientras tanto, pues están dejándose llevar. No saben cómo reaccionarán cuando las circunstancias cambien, pero mientras tanto están dejándose llevar por algo que más o menos les beneficia. Pero como dice la palabra de Dios, a todos les va a llegar la prueba. Y la falta de moral, o la falta de principios, o la falta de valores, o la falta de convicción, tarde o temprano se verá. Bueno, yo creo que ya se ve en las predicaciones. Yo cuando escucho a una persona predicar ya sé si tiene convicción o tiene convicción. Independientemente de lo que diga, porque al final uno lo que dice lo puede haber leído en un libro de la noche anterior. Pero tú sabes cuando lo dice con convicción, cuando dice yo daría mi vida por esto. Por este principio, este principio es innegociable, este principio no es cuestionable, este principio no se puede contrastar contra nada, este principio es para siempre, moriré con él. Y yo creo que en el liderazgo hay un problema de amoralidad. Mañana, el otro día hablaba yo con un hermano que había perdido a su esposa, y este hermano al perder a su esposa, pues el hombre se derrumbó y se enojó contra Dios. Y yo le dije, mira hermano, tú eres un siervo de Dios y tú debes comportarte con dignidad, porque un siervo de Dios tiene que comportarse con dignidad, incluso cuando tiene una desgracia como esa. Y cuando uno se comporta con dignidad, no tiene esas rabietas, porque hay personas que lo están mirando. Y tú, yo algún día, o me quedaré viudo, o dejaré viuda a mi esposa, pero tendremos que seguir adelante. Por suerte, por desgracia, he tenido que sufrir pérdidas de familiares queridos, situaciones adversas, terribles, y no ha habido ninguna situación que todavía haya movido de una forma significativa mi trayectoria. Soy un hombre tremendamente determinado. ¿Sabes por qué soy un hombre tremendamente determinado? Porque no soy una moral. Tengo una moral que se puede ampliar, pero hay unos principios espirituales revelados por Dios en mi corazón que están totalmente asentados, aceptados y no se pueden cambiar. Y por último, me gustaría compartir contigo, no sé si esto tiene que ver con la iglesia ¿cómo es el tema? El lema, la iglesia de Cristo. Pero yo voy a repetirte, yo cuando predico, siempre predico, pienso que aquí hay líderes. Entonces, yo soy un supervisor, ¿no? A veces me comporto como un pastor y otras veces como un jefe. Hay personas que no les gusta eso, ¿no? Pero me toca hacer a veces de padre, de jefe, de supervisor y de pastor. Pero me duele mucho cuando tengo que vigilar. No me gusta ser un policía. Y cuando uno tiene que vigilar es porque uno sabe que las personas tienen un problema, que su carne les juega malas pasadas porque no tienen una moral definida. Y a veces me siento incómodo cuando me convierto en vez de un pastor en un policía. Y tengo que ir vigilando. No a las ovejas, sino a los siervos de Dios, a veces a los líderes que se tambalean cuando las cosas les vienen mal o reciben una sorpresa en la vida. Y por último me gustaría compartir contigo de que el siervo de Dios, aparte de tener, una cabeza razonablemente armada, unos pensamientos más o menos ordenados, unas ideas firmes y saber más o menos cómo contarlas, que decir, lo que estás viendo aquí es el soporte, igual que necesitamos un CD para poner música, pues Dios ha dicho que yo soy el CD de Dios, y soy el soporte. Para eso pues tengo que tener una serie de capacidad de almacenar datos. Bueno, pues ese es mi intelecto. No es lo más importante, pero es necesario. Probablemente yo no te voy a dar lecciones de moral. A lo mejor tú tienes una moral mejor que la mía, pero yo tengo una moral también. Y en el mundo habrá gente que tiene una moral también buena. Bien. Pero nosotros como líderes tenemos que tener esa intelectualidad, tenemos que tener esa moralidad y sobre todo tenemos que tener la parte de la espiritualidad, que es la más importante.
Sobre esto habría mucho que decir, como de todo lo demás, habría mucho que decir, pero quizás solamente lo que podemos apuntar por la situación y el tiempo y mi capacidad, pues es simplemente apuntar una serie de detalles, a lo mejor para que saliendo de aquí, pues algunos de nosotros tengamos alguna inquietud, y reflexionemos sobre estas cosas y saquemos mejores información a través de nuestro trabajo personal. Pero para mí la espiritualidad es lo más importante. ¿Pero qué es la espiritualidad? Pues mira, para mí la espiritualidad es la capacidad de percibir a Dios. Yo, por ejemplo, me siento un hombre espiritual porque tengo una facilidad de percibir a Dios. No tiene nada que ver con las emociones, sino tiene que ver con no sé qué. Pero es como que uno tiene una banda ancha que mientras otros a lo mejor pues reciben la información por G3, pues G3, 3G. Otros tienen una DSL potente. Pues hay gente que tiene la capacidad de percibir a Dios. Pero ¿qué es lo que nos permite percibir a Dios? Es como el ver las estrellas. Si tú quisieras ver las estrellas, tendrías que salirte de la ciudad, en un lugar que no haya contaminación luminosa, farolas, ni luces de neón, ni focos de coches, ni ruidos. Y cuando uno sale de ese ambiente y busca, encuentra a Dios, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tengamos la capacidad de percibirle. Y uno de los grandes problemas que tiene el hombre es la dureza del corazón. Dos problemas para percibir a Dios. Uno es la dureza de corazón y otro es la superficialidad. La dureza del corazón, bueno, pues es algo que son barreras, son puertas que nosotros ponemos. El Señor dijo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en los días en que me provocaron en el desierto y yo les enseñé mis señales durante 40 años enseñándoles mis señales, mostrándoles mi amor, mi cariño, mi afecto, mi protección. Y aún así andan vagando en sus caminos. Endurecer el corazón no es otra cosa que poner una barrera para seguir haciendo lo que nos da la gana. Si alguien llama a tu puerta, tú tienes dos opciones. Las puertas son para abrir y para cerrar, ¿no? Si alguien llama a tu puerta, tú puedes abrir o cerrar. Si por la mañana, cuando amanece, entra un rayo de sol a las 7 de la mañana, tú puedes abrir las ventanas o cerrarlas. Si una mañana entra aire fresco por la ventana, tú puedes tomar dos decisiones: o cerrar la ventana y dejarte el olor rancio y sucio de la habitación cerrada, o puedes abrir la ventana que da al oriente y experimentar la brisa que viene de Dios. La dureza del corazón tiene que ver con nuestra actitud cuando Dios nos susurra al oído alguna cosita. Dios habla desde la eternidad y hablará hasta la eternidad. Y Dios habla al hombre de mil formas, por la conciencia, por la naturaleza, de mil maneras. Pero la mayoría de las personas, cuando la palabra de Dios viene a sus vidas susurrando, ¿muchos qué hacen? Ay, Señor, esto no me interesa. Yo prefiero una iglesia a la carta. Tenemos la realidad actual de las iglesias de este mundo, que son iglesias que, bueno, pues se hacen a propósito de la necesidad de las personas. Yo estaba en un país en Centroamérica que estaba orientada solamente hacia los ricos, y si entraba un hombre pobre, le daban un folleto de remar y le decían: mira, por favor, no es tu iglesia, vete a remar. Este no es el ambiente donde tú te vas a sentir cómodo. Quiero decir que hay iglesias ya para todas las cosas y todas las personas. Pero quiero decir que cuando Dios te viene y te llama más sacrificio, más entrega, o Dios te pide un pecado, te pide una área de tu vida que no has entregado, tú tienes dos opciones. O le respondes al Señor diciendo: Señor, heme aquí, aquí estoy, yo estoy dispuesto a todo, limpia mi corazón, me expongo a la luz de tu palabra como una espada de filo que se clave hasta lo más profundo de mi corazón y arranque el pecado de mi vida. O simplemente puedes acallar la voz de Dios encendiendo la televisión o escuchando o buscándote a alguien que te diga: no te lo tomes tan en serio, que no es para tanto. Entonces la dureza del corazón tiene que ver cuando no queremos escuchar a Dios, porque Dios siempre viene. Yo no sé, bueno, yo sé que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Consolador, pero también la palabra de Dios nos dice que Dios viene a inquietarnos, a incomodarnos, a ponernos en situaciones que debemos de. Bueno, yo no sé, yo desde que me convertí,
Yo soy un continuo, digamos, hambriento. Yo no sé, tengo momentos de descanso, pero casi siempre Dios me invita y me incita a buscar más de Él. Me da un poquito de su presencia y después quedo otra vez hambriento de Él. Esto es como el cantar de los cantares, ¿eh? ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? Lo tengo por un tiempo, se me va, tengo que buscarlo. ¿Habéis visto a mi amado? Mi amado es rubio, mi amado es alto, mi amado es... ¿Lo buscamos contigo? No busques conmigo, es mío solamente. Es la búsqueda continuamente de alguien, un interlocutor que no te seduce, porque Dios no tienta a nadie, pero sí corteja contigo. Sí te enseña algún aspecto tierno y amoroso de Él que te deja insatisfecho y dices, yo quiero más de ti. Entonces, hermanos, ese juego de amor con Dios, para mí es espiritualidad. El salmista lo expresa muy bien cuando dice, una cosa dice, he prometido a Dios. Dice, no voy a dar descanso a mis ojos, no voy a dar reposo a mi vida, no voy a buscar mi cama, ni mi lecho, hasta que no encuentre el lugar del Señor, el lugar del Santo de Israel. Y el Señor le responde, le dice a David, y yo te juro a ti, David, que Sion será mi lugar de reposo. Y cuando un hombre entra en esa relación de amor con Dios y dice, Señor, yo no voy a parar hasta encontrarte, Dios te dice, yo voy a hacer de ti mi hogar y mi casa. Esa es espiritualidad, hermanos. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con la capacidad de comprender, de entender a Dios, de experimentar a Dios. No digo con las emociones, solamente, porque hay gente que simplemente se emociona. Yo me emocionaba también con la música del mundo. No tiene que ver las emociones. Yo antes era muy emocional, cada vez soy menos emocional, pero bueno, eso es un área discutible. Y la otra parte que yo quería compartir contigo sobre el problema de la espiritualidad de este mundo es la como he dicho, la dureza de corazón, y lo otro habíamos dicho, la superficialidad. La superficialidad. Vivimos en una época en que, ayer hablábamos con Luis Brito y hablábamos del hombre posmoderno, en la época posmoderna, en la que no hay tanta información. Por ejemplo, tú enciendes la televisión y puedes ver casi en directo cómo están masacrando a una población en una guerra cualquiera del mundo, en directo. Y tú estás cenando con tu familia y en ese momento estás viendo las noticias, y yo no sé aquí en Portugal, pero en España son muy exhibicionistas, por ejemplo, con las noticias. Prácticamente no censuran nada. Si está cayendo la bomba y la ponen. Y si están degollando a alguien o torturando a alguien, ahí te lo ponen, ¿no? Igual que aquí sois un poquito más refinados, ahí no son nada, son muy exhibicionistas. ¿Tú te imaginas ese golpeo del alma? ¿Qué nos lleva casi siempre a endurecer nuestro corazón? Porque ¿quién puede soportar esa información a diario y continuo sobre el alma? Entonces, hermanos, eso nos lleva a vivir una vida superficial. Todo el mundo toda la sociedad está diseñada para la superficialidad. La gente de mi época pensamos en la ética, ahora solamente se piensa en la estética, en lo exterior, en lo aparente. Dice, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente es, antes hemos dicho que el intelectual lo que hace es recibir información o es incitado a profundizar y busca a Dios en el corazón a través de herramientas que son los pensamientos y las ideas. Pero vivimos en la época de la superficialidad como los gentiles que andan en la vanidad de la mente. No quieren profundizar. Cualquier cuestión que les inquieta, cualquier idea. Yo, por ejemplo, pienso mucho en la muerte. Pero no pienso en la muerte porque sea una persona obsesionada con la muerte, sino porque, bueno, quizás dicen que es porque cuando uno llega a cierta edad, uno siempre, cuando uno es joven, piensa que los demás se mueren. Pero llega un momento en la edad que dice, no solamente la gente se muere, sino también me voy a morir. Entonces uno quiere decir que ha llegado a la mitad de la vida. Yo pienso mucho en la muerte y es bueno pensar en todo esto porque Dios lo dice que lo debes de poner en el corazón. Una de las cosas que más me preocupa en la vida, yo quiero morir con dignidad. Yo no sé cómo tú, yo no sé cómo sea mi muerte, pero solamente le pido, Señor, yo quiero morir con dignidad.
encarando, enfrentando, aceptando a esa emperatriz que un día aparecerá al final del corredor y la tendré que encarar como cualquier problema de la vida. Y qué importante es tener esa... Pues no hay que vivir en la superficialidad de la mente. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Quiero decir que cuando uno está en la vanidad, tiene el entendimiento entenebrecido, vive en tinieblas, vive en oscuridad. Vive, dice, ajenos a la vida de Dios. Y ese es el punto, hermanos. La espiritualidad tiene que ver con no estar ajeno a la vida de Dios, sino estar interrelacionado o, digamos, interaccionando con la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios por la dureza del corazón. La superficialidad, vanidad, oscuridad, lejanía de Dios, dureza de corazón. Y dice la palabra de Dios que algunos, perdiendo toda sensibilidad, se entregaron con avidez a todo el pecado. ¿Cómo cayó aquel hombre en pecado si predicaba la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Simplemente fue perdiendo espiritualidad. Entonces yo quisiera pues acabar con esto. Yo quisiera que un líder, vamos a hacer al revés, sea un hombre que sea capaz de percibir a Dios y su palabra y sus consejos y su dirección. Segundo, que ponga esa verdad, esas verdades y esos pensamientos profundos o esas revelaciones, las ponga en su corazón y haga de él un hombre moral. Y después sepa contarlo. Amén. Yo quiero conocer a Dios, quiero entender a Dios, quiero que Dios sea la estructura que forme parte de mi ser y luego además quiero venir y contároslo a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga, hermanos. Vamos a cantar una canción que se llama Quiero caminar contigo, Jesús, algo así, ¿no? Just a walk with you, ¿no? Bien, vamos a poner de pie los hermanos de la alabanza. Caminar junto a ti. Yo quiero vivir cerca de ti. Día y noche caminar junto a ti, oh Señor, junto a ti. Soy débil, pero en ti fuerte soy. Jesús, guárdame de todo mal. Cada día, oh Señor, me alegraré. Si tú estás junto a mí, junto a mí. Yo quiero caminar junto a ti. Yo quiero
rendirse. Tú sostienes mi parecer. Guíame, mi buen pastor, junto a ti, oh Señor, junto a ti. Yo quiero caminar junto a ti. Yo quiero vivir cerca de ti. Día y noche caminar, oh Señor, junto a ti, junto a ti. Por un mundo duro y cruel, Señor, yo quiero serte fiel. Quiero, Jesús, la cruz llevar, oh Señor, junto a ti, junto a ti. Quiero caminar junto a ti. Quiero vivir cerca de ti. Día y noche caminar junto a ti, oh Señor, junto a ti. Caminar junto a ti. Quiero vivir cerca de ti. Día y noche caminar junto a ti.